Vimos en el primer estudio, para recapitular un poco, resumir un poco y recordar un poco la memoria, vimos un aspecto de la presencia de Dios que muchas veces no tomamos en cuenta, que es la presencia de Dios inconsciente. Usé la palabra inconsciente por falta de un mejor adjetivo, que es la presencia de Dios que está con nosotros siempre, aunque no la sintamos, ¿ok? Para nosotros, los de tendencia pentecostal, quizás es importante tener en cuenta ese aspecto de Dios, porque dependemos demasiado, creo yo, en la presencia consciente y en las emociones, en el sentir. Si no sentimos algo, creemos que Dios no está, o que Dios no nos ama, o que Dios nos ha abandonado, o que vale. Entonces empezamos con eso la semana pasada. Seguimos con el tema de esperar en Dios, el saber esperar en Dios, y quiero seguir con el tema de la presencia de Dios. Quiero llegar a un punto que para mí es de suma importancia, que es la presencia manifiesta de Dios, pero para poder llegar ahí tengo que explicar algunos aspectos primero. Entonces vamos a ver en Josué capítulo 3 del 3 al 4. Antes de seguir adelante, os habréis dado cuenta que hemos puesto un enlace en la página inicial del programa de Telegram de Iglesia Durham. Hemos puesto un enlace. Ese enlace es por si quieres invitar a alguien, o si tú crees que le interesa a alguien escuchar los estudios estos en directo, conectarse en Telegram. Lo único que tenéis que hacer es mandarles el enlace. Con ese enlace ellos pinchan ahí y se conectan automáticamente, sin tener que mandar invitaciones, ¿ok? Uno por uno. Simplemente el compartir el enlace. Así que eso está ahí en la página principal, en la página donde sale la lista de los miembros, etc. ¿Ok? Vamos a ver entonces en Josué capítulo 3 del 3 al 4. Un versículo, y de ahí nos lanzamos en el estudio del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, detrás del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este lugar. Pero entre vosotros y el arca de Dios debéis guardar una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Ok, aquí vamos a ver un aspecto muy importante de la presencia de Dios. El arca en el Antiguo Testamento era un símbolo de la presencia de Dios. Y dice aquí bien claro, el arca, cuando estaba el pueblo de Israel bajo el mando de Josué, Moisés ya había muerto, están ahora bajo el mando de Josué, están a punto de entrar en la tierra prometida y tienen que cruzar el río. Y entonces Dios le dice: manda a los sacerdotes que cojan el arca y que pisen el agua, y el momento en que pisen el agua, podéis verlo en los versículos anteriores y en los siguientes, el agua se secará, se separará, y habrá un camino en seco por donde cruzará el pueblo. Pero no habéis pasado nunca por este camino, es un camino nuevo, por lo tanto mantener una distancia de respeto, una distancia de reverencia, una distancia de temor a la presencia de Dios, como de 1000 codos. No os acercáis a ella, para que sepáis el camino que habéis de andar, porque nunca habéis pasado por este camino antes de este día. ¿Okay? Esto es importante entenderlo. Después vamos a leer otro versículo en Hebreos 8:5. En Hebreos 8:5, acerca del templo, el templo de Israel. En Hebreos, en el Nuevo Testamento 5:8.
Y aunque era 8:5 al revés. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven, hablando de los, vamos a leer el anterior, porque todos somos sacerdote, hablando del sacerdocio de Cristo Jesús, todos somos sacerdote en el templo de Moisés, en el templo terrenal, es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Los sacerdotes terrenales en el templo de Moisés, en el templo de Salomón, en el templo terrenal, antes de poder ministrar a Dios, tenían que traer sus propias ofrendas a Dios primero. Porque todos somos sacerdotes constituidos. Versículo 4, es que si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. Hablando de los sacerdotes terrenales, los cuales sirven a una copia, ¿ok? Fijarse bien en estas palabras. Los sacerdotes terrenales, el templo de Moisés, el templo de Salomón, el templo que había en Israel, en Jerusalén, eran una copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido cuando iba a erigir el tabernáculo. Pues Dios le dice, mira, harás todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que hay un templo real, un templo verdadero, un templo eterno que está en el cielo. Acordarse que cuando Cristo Jesús resucitó, María Magdalena creo que fue, que lo vio ahí en el jardín, le dijo, pensando que era el jardinero, ¿dónde habéis puesto el cuerpo de mi Señor? Y él le dice, María, al decir su nombre, ella se da cuenta, sus ojos son abiertos, se da cuenta que es Cristo Jesús, y quiere aferrarse a él, quiere abrazarlo. Y Jesús le dice, no me abraces, no me retengas, porque aún no he subido al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre, con el sacrificio de mi sangre. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? Tenía que subir con la sangre que él había derramado en la cruz del Calvario al tabernáculo celestial, al lugar santísimo celestial, y rociar, como dice Hebreos, el tabernáculo, el lugar santísimo, el tabernáculo, el trono, la presencia, con la sangre de Cristo, con todo lo que había sido contaminado por la rebelión de Satanás, por el pecado del orgullo y de vanagloria de Satanás, rociarlo con la sangre para perdón de nuestros pecados, para destruir el poder del pecado en nuestra vida y darnos entrada al Padre. Y ese es el templo verdadero, el que Dios le mandó a Moisés construir, el que Dios le mandó a Salomón a construir, que vamos a verlo después, el que Dios le mandó después, el que construyeron en Jerusalén, que lo construyó Herodes, eran, porque ya no existen, eran copias, copias o símbolos del templo verdadero que está en el cielo. Entonces ese arca que tenían los judíos, el arca del pacto que se llama, era un símbolo de lo verdadero. Cuando durante la era de Moisés, durante el tiempo en el cual se vivía o debía vivirse bajo la ley de Moisés, que más o menos es entre el año 1300 antes de Cristo y el año 33 después de Cristo, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, cumplió la ley por nosotros para que nosotros no tengamos que cumplirla, la cumplió Él por nosotros. Dios le dio a Moisés dos cosas básicas a través de la ley. La una era en la enseñanza y la otra era los milagros. Toda enseñanza iba acompañada, confirmada por milagros. Hoy en día podríamos usar las palabras del Nuevo Testamento, que lo habréis leído en el Nuevo Testamento, que son las palabras espíritu y palabra. La palabra y el espíritu. La palabra solamente, dice la Biblia, mata, destruye, mas el espíritu da vida a la palabra, y siempre
cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, siempre tenemos que tener cuidado y asegurarnos de que estamos leyendo la Biblia, estudiando la palabra, junto con el Espíritu. Las dos cosas tienen que ir juntas, ¿okay? Cuando tú solamente coges la palabra y enseñas doctrina, enseñas la palabra solamente sin el Espíritu, se produce legalismo, se produce muerte, produce ataduras, produce cadenas, produce condenación, ¿ok? Y si usáis un poco el discernimiento, sabréis lo que estoy diciendo, porque no hay nada nuevo en el mundo en el cual estamos viviendo. Sin embargo, la palabra, la enseñanza y los milagros. Y nosotros hoy en día tenemos la palabra y el Espíritu. Dios es un Dios sobrenatural. Y durante este tiempo de Moisés, del tiempo de la ley, podríamos decir, había una mezcla de simbolismo y de la presencia de Dios. ¿Ok? No sé si alguien me está entendiendo, ¿no? Pero todos esos símbolos y toda esa presencia y toda esa enseñanza que Dios le dio a Moisés iba dirigida con un solo propósito, e iba dirigida a Cristo Jesús y al Espíritu Santo. ¿Ok? El mismo Cristo Jesús dijo: vosotros escudriñáis las Escrituras y no os dais cuenta, las Escrituras son la palabra, y no os dais cuenta que ellas hablan de mí, ellas os revelan a Cristo, ellas os llevan a mí. ¿Ok? Todos los símbolos que Dios le dio a Moisés, y podemos enumerar un montón de ellos, porque eran todos símbolos. La serpiente, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, la serpiente que levantó Moisés en el desierto, es un símbolo de Cristo levantado en la cruz del Calvario. Todo aquel que Jesús dijo: y cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, atraerá a todo hombre hacia él. Y todo aquel que mirara al Hijo de Dios en la cruz del Calvario será salvo. El templo está lleno de simbolismos. El arca, la presencia de Dios, hecho de madera, que habla de su humanidad, forrado con oro, que nos habla de la deidad, humanidad en deidad. Cristo Jesús es totalmente hombre y Cristo Jesús es totalmente Dios, y sigue siendo hombre allá en el cielo. Ahora mismo está sentado a la diestra de Dios el Padre como hombre divino, el hombre Dios hombre. ¿Ok? Las telas con las cuales estaban cubiertas el tabernáculo cada una tenía un significado. Había una tela de tejón, una piel de tejón, que es negra y fea y áspera, que nos habla del pecado. Debajo de esa tela, o encima, había una tela escarlata, que nos habla de la cruz, de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Adentro estaba en el lugar santo. Acordarse que estaba dividido en tres partes: el atrio, donde estaba la gente, entraba la gente, donde se ofrecían los sacrificios. Después de ahí se entraba al lugar santo, que es donde estaba el pan, la mesa con el pan de la presencia, precisamente se llama el pan de la presencia. El incienso, los candelabros que iluminaban el pan de la presencia. Después estaba el lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, y donde la presencia visible y tangible de Dios se manifestaba. Vamos a leerlo, si queréis, en Hebreos 9, del 2 al 5. Estábamos en Hebreos antes, en Hebreos 9, del 2 al 5. Porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera parte del tabernáculo, llamado lugar santo, estaba el candelabro. Okay, esto es importante que os fijáis en estos muebles o elementos que estoy mencionando, porque quiero llegar a una enseñanza esta tarde. Estaba el candelabro. Candelabro nos habla de luz, o sea que ese lugar estaba iluminado. Era, si tenéis una foto por ahí en la parte de atrás de la Biblia del tabernáculo, veréis que el lugar santo era una habitación cerrada, mucho más pequeña
mucho más grande que el lugar santísimo, pero mucho más pequeña. Era una habitación, ahí en Éxodo tenéis las medidas, ok, no vamos a entrar en detalles por falta de tiempo, pero había luz, estaba la mesa y los panes de la presencia o de la proposición, los panes que solamente los sacerdotes podían comer, iluminados por la luz de del candelabro. El candelabro tenía 7 ramas con 7 llamas, llamas que estaban alimentadas con aceite de oliva y tenían que mantenerse encendidas siempre, 24 horas al día, todos los días del año. Tras el segundo velo está el lugar, la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Adentro del lugar santísimo estaba un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná que Dios le dio a Israel en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y confirmó el sacerdocio de Aarón, y las tablas de los 10 mandamientos. Sobre esa tabla de oro que cubría el arca, esa tabla de oro se llama el trono de misericordia, ¿okay? El nombre oficial, trono de misericordia. Habían 2 querubines, los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio o el trono de misericordia, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. O sea que no vamos a hablar ahora de eso. Lo que sí os voy a decir es que esos querubines, en la Biblia los querubines son los que protegen y guardan la gloria de Dios. Están sobre el trono de Dios guardando su gloria. Aquí los vemos en el arca del pacto guardando su gloria una vez más. Y una vez al año la presencia de Dios descendía del cielo, se sentaba entre medio de los querubines sobre el trono de misericordia, y el sumo sacerdote entraba una vez al año a hablar con Dios y a rociar el arca con la sangre de los sacrificios. Okay. Lo importante que quiero que veáis aquí es la luz de los candelabros que iluminaban el lugar santo, no confundirlo con el lugar santísimo. ¿Os habéis dado cuenta que en el lugar santísimo no había luz? La luz estaba fuera. Eso vamos a verlo en un momento, pero quiero que veáis esto. La gloria del tabernáculo terrenal era grande, sin embargo era todo un símbolo del templo celestial. Y todos estos símbolos eran para revelar la gloria de Dios, eran para revelar la presencia de Dios, eran para hablarnos de Cristo, eran para hablarnos de la gracia de Cristo. ¿Os acordáis? El trono de su misericordia, el trono de gracia, nos habla de gracia, la gracia de Cristo, cubría el trono de gracia donde Dios se sentaba en toda su gloria, cubría los 10 mandamientos que estaban debajo. Habréis visto en la historia del pueblo de Israel que cuando alguien intentaba abrir, en 2 o 3 ocasiones lo hicieron, levantaban el trono de la misericordia, de la gracia de Dios para ver si los mandamientos y la ley seguían dentro, caían fulminados, caían muertos ante la presencia de Dios. Eran símbolos. El candelabro es un símbolo de la luz de la palabra de Dios. El pan era un símbolo de la propiciación de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. El aceite que usaban para encender las lámparas, el candelabro, un símbolo del Espíritu Santo. El querubín, un símbolo de la presencia de Dios y de la grandeza de la gloria de Dios. Y así hablamos de símbolos, de cosas que tenían que cumplirse en el futuro de los judíos. En el futuro vemos que todos esos símbolos se hicieron realidad cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre y se manifestó como todo lo que esos símbolos representaban. Cristo Jesús es el templo, antes era el templo humano. Cristo Jesús es el camino
al Padre. ¿Os acordáis que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y entregó su espíritu, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, la presencia de Dios fue rasgado de arriba a abajo? Hoy en día la palabra de Dios nos dice en Hebreos que tenemos entrada a la presencia de Dios a través del velo que fue rasgado, y nos dice la Biblia que ese velo es el cuerpo de Cristo Jesús, rasgado, roto, para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios directamente a través de la sangre de Cristo Jesús, del Cordero de Dios. ¿Ok? La nube que los guiaba durante el día era un símbolo de la presencia de Dios guiándolos a través del Espíritu Santo. Una nube densa, una nube espesa. La columna de fuego era un símbolo del Espíritu Santo guiando al pueblo, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? En Éxodo 40:36, si queréis leerlo después, veréis que dice cuando Dios le mandó a Moisés y le dijo: cuando veáis que la nube se levanta del suelo y empieza a moverse, entonces vosotros tenéis que salir y seguirla y continuar con vuestro viaje. Si veis que la nube se para y se detiene, tenéis que deteneros hasta que vuelva otra vez a moverse. Era un símbolo del Espíritu Santo. El problema es que hoy en día tenemos más interés en los símbolos solamente en la iglesia que en lo que los símbolos representaban. No sé si alguien me ha entendido lo que acabo de decir. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, los símbolos eran necesarios. Eran necesarios porque no tenían otra cosa. No eran gente natural, carnal. Eran gente no nacida de nuevo. Eran personas que no tenían una relación con Dios. Vivían con un temor a Dios, pero era un temor basado en los relámpagos, en los terremotos, en el viento recio, en que Dios los podía, como he dicho antes, cuando tocaban la presencia de Dios, eran destruidos porque Dios les estaba enseñando que a través de los símbolos, que la presencia de Dios, de que el que había de venir a este mundo a morir por ellos en la cruz del Calvario era Dios, santo, temible, aunque al mismo tiempo era Dios, amor y fuego consumidor. ¿Me está escuchando alguien? Sin embargo, era necesario, pero hoy en día Cristo Jesús es el cumplimiento de todos esos símbolos, todos. La piel como he dicho antes, de tejón, negra y fea, el pecado. Cristo Jesús se hizo pecado por nosotros en la cruz del Calvario, cubierta por la tela de escarlata. Nos habla de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. El arca hecho de madera, que nos habla de la humanidad de Cristo, Dios hecho hombre, carne, cubierta de oro, que nos habla de la divinidad de Cristo Jesús. El trono de misericordia, cubierto con la sangre que fue rociada por tus pecados y los míos. El velo, que es el cuerpo de Cristo rasgado para que tú y yo podamos entrar en la presencia. La presencia de Dios hoy en día, podemos tocarla sin ser consumidos. La primera persona, el primer ser humano que fue llena de la presencia de Dios y tocó la presencia de Dios, literalmente, Cristo fue formado en ella y estaba ahí en contacto con la presencia, no fue consumida. Es María, la madre de Jesús. El apóstol Juan escribe en su epístola, que es una de las últimas cartas escritas en el Nuevo Testamento, casi ahí por el año 99 después de Cristo. Él dice: las cosas que nosotros hemos visto con nuestros ojos, las cosas, aquel que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos palpado con nuestras manos, os compartimos con vosotros para que compartéis en nuestro gozo junto con nosotros, hablando de Cristo Jesús.
El problema, como digo ahora, como estoy diciendo ahora, es que en nuestros días hoy estamos, en esos días eran necesarios, hoy no, porque tenemos el cumplimiento de los símbolos. Sin embargo, estamos tan interesados en el simbolismo que hemos perdido de vista o no estamos buscando la presencia, que es lo que necesitamos en nuestras vidas. No sé si alguien puede decir amén a eso, o si soy el único que tiene problemas con eso. En el Antiguo Testamento quemaban incienso para poder entrar en la gloria, en la presencia de Dios. ¿Os acordáis que hemos leído en Hebreos que en la entrada al lugar santísimo había un altar donde quemaban incienso? De ese incienso tenía que coger el sumo sacerdote con unas tenazas, carbón encendido y incienso ardiendo, humeando, y con eso metía la mano adentro del lugar santísimo y lo llenaba de humo, lo llenaba de incienso antes de entrar físicamente a la presencia de Dios. Hoy en día, en muchas iglesias litúrgicas, por las iglesias litúrgicas conocéis, sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? La iglesia de Inglaterra, la anglicana, la católica, etcétera, y otras más, presbiteriana. Se sigue quemando incienso, y en las iglesias carismáticas no quemamos incienso, pero compramos máquinas de humo. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Porque le damos más importancia al simbolismo. Vemos ahí el humo saliendo de la máquina, nos emociona, nos toca las fibras de nuestra emoción, de nuestro corazón. Pero ahí nos falta la presencia de Dios. Tenemos cuadros en nuestras casas y en nuestras iglesias de la paloma. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo, pero no tenemos la presencia del Espíritu Santo, nos conformamos con el cuadro de la paloma. ¿Alguien me está escuchando? Y lo triste de todo esto que estamos viendo esta noche es que tenemos todos los símbolos. Tenemos el cuadro de la paloma. En muchas iglesias tienen el candelabro judío puesto adelante en la mesa central. Tenemos la cruz. Tenemos las máquinas de humo. Tenemos proyectores que proyectan detrás del predicador escenas de relámpagos y luces que se encienden y se apagan. Pero tristemente son simplemente símbolos, no son la realidad. Y no sé tú, lo que me estás escuchando esta noche, lo que opinas de esto. Si crees que soy muy severo, pues tienes todo el derecho de juzgarme, aunque Dios no me juzga, como dice Pablo. Pero hay muchos que estamos desesperados, no por los símbolos que son muy bonitos, y si quieres tenerlos, tenlos, pero desesperados por la verdadera presencia de Dios en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo tengo con los símbolos? Que los símbolos casi siempre, y lo digo por experiencia porque he vivido muchos años en el ministerio, los símbolos casi siempre son una señal precisamente de que el hombre busca algo real, pero al no tenerlo y al no encontrarlo tienen que cubrir ese vacío con algo que se parece, pero no es lo mismo. Voy a decirlo de otra forma. Mientras más se aleja o disminuye la genuina y verdadera presencia de Dios de nuestras iglesias y de nuestras reuniones, os daréis cuenta en la historia que aumenta el uso de los símbolos. ¿Alguien me ha escuchado? Porque mi deseo, mi misión
No es simplemente hacer estudios por hacerlos. Mi misión y mi deseo, como he dicho en otras ocasiones, es que haya un despertar. El de alguna forma despertar en vosotros que me estáis escuchando directamente y por Facebook y por YouTube. Un buscar genuinamente la presencia real, genuina de Dios. El no conformarnos con símbolos, con tener símbolos en nuestra iglesia, en nuestras vidas, con tener cuadros de la paloma, con tener cruces, con tener máquinas de humo, con tener luces. Y todo eso está bien. Yo no digo que no. Si tú quieres tenerlos, allá tú. Bien. Pero siempre que no tomen eso el lugar de tu búsqueda y tu afán por la presencia de Dios. ¿Alguien me ha entendido? Está bien. A mí también me gusta toda esa tecnología, es impresionante. Pero que esté la presencia de Dios. La presencia de Dios. En el lugar santo estaba el candelabro. En el lugar santísimo no había candelabro. Estaba todo en oscuridad. Es importante eso. Otro símbolo, otra cosa que el simbolismo, que la iglesia convirtió en simbolismo. ¿Por qué? Porque falta la presencia de Dios. Tristemente es la Santa Cena. La cena, lo que algunos llaman la cena del Señor, la Santa Cena, la Eucaristía, la que más nombres, tiene varios nombres. Hemos convertido el pan y el vino simplemente en un símbolo hueco, vacío, sin poder, sin vida. Cuando tú participas, o mejor dicho, cuando Cristo Jesús mismo dijo, hablando precisamente de la comunión, hablando del pan y del vino, os digo en Juan 6, Juan capítulo 6 del 48 hasta el 53, os digo la verdad, le dijo Jesús a la gente, a los que lo seguían, miles de personas que lo seguían, hasta este momento, os digo la verdad, que si no coméis de mi carne, no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ok, yo no estoy diciendo que cuando comemos el pan y bebemos la copa, cuando practicamos la Santa Cena, estamos viviendo su carne, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Lo que sí estoy diciendo es que si tú le añades fe a ese símbolo que Dios nos dejó, a ese símbolo que en muchos lugares es algo muerto, algo simbólico, y en otros lugares es un instrumento de juicio para condenar al débil en la fe. Si tú lo tomas por fe y participas de esos símbolos por fe, consciente de que la presencia de Cristo Jesús está ahí presente, cuando tú lo participas del pan y del vino, consciente de la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que hay una promesa de vida, una promesa de poder y de transformación detrás de eso, de esos símbolos. No sé si alguien me está escuchando o no. De hecho, en la página principal, no sé cuántos lo han visto, he colgado una foto. Esa foto es de la famosa un avivamiento que hubo en Estados Unidos, que se llama, en inglés se llama Cane Ridge Revival. Okay, no sé cómo se puede traducir eso. El campo del cáñamo, por ejemplo, era un lugar aislado de las grandes ciudades. Estamos hablando del año 1800. En el año 1800 cuando los americanos empezaron a colonizar Estados Unidos, empezaban a meterse en el oeste y en los territorios aislados de las ciudades, de las urbes grandes, buscando terreno para edificar sus casas y sus ranchos y sus cosas. Habían pueblos súper pequeños con una iglesia presbiteriana o una iglesia
congregacional, que eran las únicas que habían en esos tiempos. Y a lo mejor en ese tiempo, 1800, habían 3, 4, 5 pueblos con una iglesia y 20, 50, 100 personas que vivían en esos pueblos. Varios evangelistas que viajaban porque iban de un pueblo a otro, predicando un domingo al mes en estas diferentes iglesias pequeñas. Empezaron a preocuparse porque la gente estaba más empeñada en edificar su posesión terrenal, en poseer terrenos. Se mataban el uno al otro por tener el mejor terreno a la orilla del río con buen agua para regar sus plantaciones. Se mataban, había desorden, habían asesinatos, había adulterio, había pecado, habían borracheras, y muy poca gente iba a la iglesia y muy poca gente reconocía su necesidad de salvación. Y estos predicadores, sobre todo 2 o 3 de ellos, uno presbiteriano y uno congregacional, se pusieron a orar y a buscar de Dios. Una vez al mes tomaban la Santa Cena en diferentes iglesias, porque como he dicho antes, los pastores iban de una a otra ministrando, o que no habían pastores para quedarse permanente. Y después de un tiempo de oración y de buscar de Dios, en la iglesia de este pueblo de Cane Ridge estaban tomando la Santa Cena, y el pastor les habló y les explicó lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, el poder de Dios manifestado a través del pan y de la copa cuando se toma con fe en lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús dijo: cuando toméis esto, hacedlo en memoria de mí. En memoria de mí no quiere decir que nos acordemos de Él, porque se supone que tenemos que estar acordándonos de Él siempre, porque está en nosotros, en nuestro interior, sino acordarnos de lo que significa, de lo que Cristo Jesús hizo, de las cadenas que fueron rotas, de tus pecados que fueron perdonados, el velo que fue rasgado, la entrada al lugar santísimo, tu justicia en Cristo Jesús a través de la sangre derramada, tus pecados perdonados, tus cadenas fueron rotas, tus pecados pasados, presentes y futuros lavados y limpios por la sangre de Cristo. En el momento que tú te das cuenta de lo que significa la muerte de Cristo, que es lo que está simbolizado por la Santa Cena, hay poder para transformarte. Estaban celebrando la Santa Cena en una de estas iglesias pequeñas, cuando de repente el Espíritu Santo se manifestó. Era un pueblo de 80 personas. El Espíritu Santo se manifestó durante la Santa Cena. Empezaron a arrepentirse los creyentes, a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Empezaron a caer bajo el poder de Dios al suelo. La voz se empezó a correr. Y en un pueblo de 80 personas empezó a venir gente. Esa foto que he colgado ahí es una de ellas, porque las iglesias, si lo habéis visto en películas como La casita de la pradera y películas de ese tiempo, eran iglesias pequeñitas, solamente cabían 20 personas. Empezaron a venir miles y miles y miles de personas. Tuvieron que hacer los cultos afuera, en el bosque, en el campo, porque no cabían las iglesias. La gente no quería irse a sus casas. 24 horas al día. La gente, como no había lugar en el pueblo, solamente había un hotel y estaba totalmente ocupado. No había lugar en el pueblo. La gente venía con sus carpas y montaban un campamento y dormían al aire libre, dormían en las carpas, dormían en los vagones de esos tirados por caballos, dormían debajo de los árboles. Habían 5 o 6 predicadores predicando al mismo tiempo en diferentes partes del campo. Arrepentirse de sus pecados, a llorar. La gente gritaba gritos para que los pastores y los creyentes viniesen a ayudarles. Estoy perdido, estoy condenado, me siento condenado, me voy de cabeza al infierno si alguien no me ora por mí y me presenta a Cristo. Tenían que estar la gente, los creyentes llenos del Espíritu Santo, los que habían recibido el Espíritu Santo, los pastores, corriendo de un extremo del bosque, del campo a otro, orando y ministrando salvación a esta gente. Llantos, gritos, alegría, risa,
arrepentimiento, todo. Porque uno de los pastores dijo, no podemos seguir practicando la Santa Cena como un símbolo si la presencia de Dios no está aquí. Tiene que ser real, tiene que ser tangible en nuestras vidas. Y no se conformaron con un símbolo si no estaba la presencia de Dios. ¿Os acordáis de la palabra de Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos de aquí. Porque ¿qué nos va a diferenciar de todos los demás pueblos de este mundo si no es tu presencia? Lo único que diferencia a la iglesia de Cristo Jesús verdadera, lo único que diferencia al cuerpo de Cristo verdadero es la presencia de Dios. No las máquinas de humo, no las luces, no los símbolos. Esas cosas las tienen en los conciertos, que no son cristianos, las tienen en los partidos de fútbol. ¿Alguien me está escuchando? Me está escuchando con el corazón correcto. Mi intención no es juzgar ni condenar a nadie, como he dicho antes. Si la queréis tener allá vosotros, gloria a Dios. Pero mi intención con estos estudios que estamos haciendo ya casi 2 años es despertar un anhelo en aquellos que son sinceros y que están hambrientos por Dios. No de hacer un estudio más, sino de abrir el hambre, abrir una pasión por lo real y por la presencia de Dios. El altar del incienso nos habla de la oración. La oración tiene que ser continua ante la presencia de Dios. La Biblia nos dice en varios pasajes de ella de que nuestras oraciones son como olor fragante, dulce y deseado por Dios, que entra en su presencia y agrada a Dios. En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 8, versículos 3 y 4, veréis que dice que a un ángel que estaba ahí con un incensario le fue dado incienso para quemar ese incensario de oro que estaba en la presencia de Dios. Sin embargo, nos explica, y esto es lo importante de la oración, que el humo, el incienso y el humo que salía de ese incensario, de esa máquina de humo, si queréis decirlo así, en términos modernos, eran las oraciones de los santos que ascendían a Dios. Y esto es para que te des cuenta que todas nuestras oraciones, sobre todo cuando oras guiado por el Espíritu Santo, no estoy hablando aquí de dar gracias por la comida, no estoy hablando de orar antes de acostarte, en paz me acostaré y así mismo dormiré, no estoy hablando de eso, aunque eso está bien. Estoy hablando de esas oraciones que salen de tu corazón, unidas al corazón de Dios, diciendo: Señor, no nos conformamos con símbolos, queremos la realidad. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos de aquí. Señor, tú has dicho en tu palabra que en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Señor, en tu palabra dice que ninguna plaga tocará tu hogar, ninguna enfermedad entrará en tu casa, porque hemos puesto nuestro amor en ti. Señor, escrito está en Dios, en Jeremías nos dice: hacerme recordar las promesas, hacerme recordar lo que yo os he dicho, para que yo cumpla lo que os he prometido. Esas oraciones son el incienso que agradan a Dios. A Dios, no sé cómo explicar esto, pero Dios se agrada cuando le recordamos de su palabra y de sus promesas. No sé si alguien me ha entendido. No cuando oramos oraciones de duda. Muchas de las oraciones que hacemos, y perdonadme otra vez por ser franco, son duda. Señor, si tú quieres, haz esto. Señor, si tú puedes, sáname. Señor, ten misericordia de mí y haz esto por mí, cuando Dios ya ha tenido misericordia de ti en Cristo Jesús, cuando Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Dios se agrada cuando cogemos su palabra y la traemos ante su presencia, se la recordamos. ¿Por qué? ¿Por qué se goza Dios? ¿Por qué se deleita Dios? Porque en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y cada vez que cogemos la palabra de Dios y se la presentamos a Dios en oración, le estamos presentando a Cristo. Señor, por Cristo Jesús, Señor, tu palabra dice: ninguna plaga tocará mi hogar, ninguna enfermedad entrará en mi casa. ¿Qué le estamos haciendo? Presentando a Cristo. ¿Por qué? Porque es posible, todo eso es posible. Esa promesa es real y verdad, porque Cristo en la cruz del Calvario venció el espíritu de muerte, el espíritu, la presencia de Dios. El candelabro con sus 7 ramas y sus siete lámparas nos habla de la gloria de Dios. Juan 8:12, hablando de Cristo hablando de sí mismo, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá, fijarse bien, sino que tendrá la luz de vida, en su corazón. Después del lugar santo estaba el lugar santísimo, el arca. Lo único que había en ese lugar, el arca del pacto, el trono de misericordia, en los querubines, el lugar donde Dios se manifestaba. Eso lo podéis leer en Hebreos 9, del 3 al 4. Y ahí entraba una vez por año. La presencia de Dios. Busquemos la presencia real y no nos conformemos con símbolos que pueden ser muy bonitos, pero no son la realidad, no cambian a nadie. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, el lugar santísimo, en Éxodo 40, podéis leerlo, el lugar santísimo se llenaba con la nube de la presencia de Dios. La nube espesa, dice a una versión. 1 Reyes 8, versículos 10 al 11. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Cuando los sacerdotes salieron afuera del lugar santo, del lugar santísimo, porque habían entrado al lugar santísimo para depositar el arca detrás del velo. Cuando salieron de ahí y salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Dios, donde estaba el lugar santísimo. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Ahora aquí os voy a decir algo que a lo mejor algunos vayan a saber como herejía, pero voy a usar la Reina Valera, lo que no podéis decir es que uso una Biblia que no es. Voy a usar la Biblia Reina Valera, y si la tenéis ahí, abrirlo para que veáis que no estoy exagerando. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fijarse en el versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. En la Biblia textual. Y después de construir la casa de Dios, Salomón habló acerca de la casa y dijo: el que manifestó el sol en el firmamento, Jehová, dijo que él habitaría en densa oscuridad. ¿Os dais cuenta de algo aquí? Y no quiero adelantarme, y voy a terminar con esto, porque la semana que viene, si Dios quiere, seguimos con la presencia manifiesta de Dios. Pero quiero que os deis cuenta que Dios se manifiesta como Él quiere. Muchas veces cuando hablamos de la gloria de Dios,
lo primero que nos viene a nuestra mente es luz, resplandor, relámpagos. Sin embargo, aquí hay algo que choca con nuestro simbolismo, choca con nuestra religiosidad, choca con nuestro concepto con el cual estamos acostumbrados de ver a Dios, identificar a Dios. ¿Es así o no? El Dios, dice Salomón, el Dios que creó el sol y lo manifestó, lo puso en el firmamento, ese Dios habita, Él mismo dijo, yo habitaré en densa oscuridad. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos. Para eso tenemos que pagar el precio de no depender de los símbolos y de nuestra religión, no estar conformes con eso si no es real. Yo siempre he predicado, siempre he dicho que aunque la presencia de Dios es, a veces, como estudiamos hace poco, es inconsciente, aunque sea inconsciente, por fe, sabemos que Él está con nosotros porque nunca nos dejará ni nos desamparará. Yo siempre he predicado y he creído que la presencia de Dios no es algo simbólico, que la presencia de Dios no es algo simbólico, no es algo irreal. La presencia de Dios es real y tangible. ¿Alguien me entiende? Cuando los pastores dicen, porque cuando empiezan el culto, algunos pastores, nosotros mismos lo hemos dicho, porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mi pregunta ¿es verdad?